Hola a todos, mi nombre es Mónica Álvarez y junto a mis compañeras Juliana Aponte y Laura Lozada les damos la bienvenida a la presentación de nuestro proyecto final, Termodinámica más Python. Los objetivos principales de nuestro proyecto son analizar el comportamiento de sustancias mediante la ecuación de Van der Waals y otra ecuación de estado, comparando sus resultados con datos de bases termodinámicas. Segundo, implementar cálculos y gráficos en Python utilizando Google Colab y herramientas como Matplotlib y Coolprov para modelar sistemas termodinámicos. Finalmente, relacionar el análisis termodinámico con aplicaciones industriales y mejorar la comunicación científica a través de informes y un video explicativo. Para empezar, daremos una breve introducción a las ecuaciones que utilizaremos en nuestro proyecto. La primera es la ecuación de Van der Waals, que esta es una ecuación que relaciona la densidad de gases y líquidos con las condiciones de presión, volumen y temperatura. Se puede ver como un ajuste a la ley de gas ideal que toma en cuenta el volumen distinto de cero de las moléculas de gas y las atracciones entre partículas utilizando términos de corrección, los cuales son A y B, como los podemos ver aquí a la derecha. Estos términos relacionan principalmente temperaturas y presiones críticas. La segunda es la ecuación de Redlich-Wand, que es una ecuación empírica algebraica que relaciona la temperatura, la presión y el volumen del gas. Generalmente es más precisa que la de Van der Waals y las ecuaciones de estado de gas ideal a temperaturas por encima de la temperatura crítica, como lo podemos ver aquí. Además, esta ecuación también tiene dos términos de corrección, los cuales son A y B. Ahora les daremos un breve resumen de lo que nosotros hicimos en Python para obtener las gráficas que al final compararemos. Para la ecuación de Van der Waals, el primer paso fue importar las librerías necesarias, las cuales son NumPy, que esta es para cálculos numéricos, Matplotlib, que esta es para graficar, Script, en ambos casos, que es para resolver ecuaciones numéricamente, y finalmente Coolprov, que es para obtener las propiedades termodinámicas del agua. El paso 2 fue definir las constantes, las cuales fueron R, que es la constante de gas ideal, también fueron las propiedades críticas del agua, los cuales son la temperatura y la presión crítica. Para esto usamos Coolprov. Y finalmente las constantes de Van der Waals, calculadas con las fórmulas, las cuales son A y B. Luego de esto definimos la ecuación de Van der Waals. Para esto utilizamos la ecuación en su estado, en su forma despejada para P. El paso 4 fue resolver los volúmenes de saturación. Para esto desarrollamos un polinomio cúbico que está aquí, basado en la ecuación de Van der Waals, y los cuales sus raíces representan volúmenes específicos de líquido y de vapor. Y para esto se utiliza NumPy para definir y resolver la ecuación. Finalmente, en el paso 5, obtener la presión de saturación con Coolprov. Para esto utilizamos Proxy en ambos casos para obtener la presión de saturación a una temperatura dada. Y finalmente, calcular los volúmenes y graficar. Para esto primero generamos un rango de temperaturas, luego calculamos los volúmenes específicos, tanto como para líquidos como para vapor, y finalmente graficamos la curva que vemos aquí, que es temperatura versus volumen, con una escala logarítmica aquí en el eje X, como podemos ver aquí. La generación de la gráfica con una curva de volumen aquí para el líquido en verde, acá un volumen en rojo para los vapores y junto con isobaras en color negro, como lo podemos ver aquí. ¿Qué se observa en esta campana? Se observa la campana de fase con la región aquí de líquido comprimido a la izquierda y aquí a la derecha la región de vapor. También tenemos aquí en medio
la región de líquido-vapor. Finalmente, las isobaras se desvían del comportamiento ideal, estas isobaras que vemos aquí. Y esto refleja mejor las interacciones moleculares. Sin embargo, la ecuación de Van der Waals no es altamente precisa acerca del punto crítico, lo que puede causar desviaciones respecto a los datos experimentales, como podemos ver aquí. Ahora haremos los pasos muy similares, pero ahora para la ecuación de Redlins-Bohm. El paso 1 fue definir las constantes A y B. Luego de esto definimos la ecuación de Redlins-Bohm para la presión. Para esto utilizamos la ecuación en su forma despejada para P. Luego resolver los volúmenes de saturación. Para esto se utiliza un polinomio cúbico modificado para la ecuación de Redlins-Bohm. Luego de esto, antes de generar la gráfica, calculamos la presión utilizando la ecuación de Redlins. Luego determinamos los volúmenes específicos de líquido y vapor, utilizando un procedimiento muy similar al de Van der Waals. Luego se utilizó Coolprop para obtener datos de saturación y mejorar la precisión. Y finalmente generamos la gráfica, temperatura versus volumen, y se utilizó un método muy similar al anterior, pero en este caso utilizamos el polinomio RK en vez del polinomio WB. Y finalmente obtuvimos esta gráfica que tiene una forma general de la curva de fase que es muy similar a la de Van der Waals, con diferencias en la forma de la campana debido a la mejor aproximación en términos de atracción. La ecuación de Redlins-Bohm se acerca más a los datos experimentales, especialmente aquí en la región de vapor. Sin embargo, aún tiene limitaciones en la predicción del comportamiento aquí en esta región de líquidos. Ahora haremos una breve comparación. Como podemos ver en los gráficos, la curva de saturación separa las fases líquido y vapor, mientras que las isobaras muestran líneas de presión constantes. Se observa que ambas ecuaciones aproximan la curva de saturación, pero presentan desviaciones respecto a los datos de Coolprop. Las diferencias con las ecuaciones de estado se ven a sus simplificaciones, como la suposición de moléculas esféricas sin interacciones atractivas. Sin embargo, la ecuación de Redlins-Bohm ofrece mejores predicciones que la de Van der Waals al considerar parcialmente estas interacciones. Finalmente pudimos obtener dos conclusiones. La primera es que la ecuación de Redlins-Bohm ofrece una mejor precisión que la de Van der Waals al modelar el comportamiento de gases ideales, especialmente a temperaturas altas y presiones moderadas. Sin embargo, sigue presentando ciertas desviaciones en comparación a los datos obtenidos de Coolprop, ya que simplifica un poco las interacciones moleculares. Y la última conclusión es que el análisis de ecuaciones de estado es clave para el diseño y optimización de procesos industriales, como los sistemas de generación de energía y la industria petroquímica. Además, la implementación computacional de estos modelos permite una mejor comprensión del comportamiento de los fluidos en distintas condiciones. Y con esto finalizamos. Les damos muchos agradecimientos por terminar este video con nosotros y esperamos que haya sido de su agrado.